Buenas, buenas, ¿cómo están? Buen jueves para todos. Hoy decidí hacer un video para variar un poco y que no sea tan aburrido y también para llevarme a mí a hacer cosas nuevas, diferentes y generar neuroplasticidad, porque bueno, justamente me dedico a eso, a reprogramarme, a hacer cosas que no estoy acostumbrada a hacer para llevarme a mí a otras experiencias. Y bueno, la única forma de vivir cosas nuevas o cambiar la realidad es justamente haciendo cosas nuevas y diferentes para que la realidad cambie en consecuencia de que nosotros estamos cambiando. Así que espero que les guste este formato y que sea más interactivo tal vez. Hoy vamos a hablar de ansiedad y hongos funcionales, lo que la ciencia dice y lo que dice la experiencia también. Bueno, hoy quiero hablar de esto en profundidad. Yo la verdad que no soy una persona que haya tenido ansiedad. Tuve una vez una experiencia donde pude percibir que mi cuerpo estaba activándose solo. Después lo voy a contar capaz en un podcast para YouTube, pero apenas sentí esa emoción o esa sensación en el cuerpo y los pensamientos que no paraban y esa sensación de que te vas a morir en cualquier momento sin entender por qué, lo que hice fue realmente tomar acción en lo intangible. ¿Qué significa esto? Frené mi mente y empecé a repetirme que esto no es mío, que no lo dejo pasar, que no lo acepto, lo rechazo. Todo esto mentalmente, rechazo esta emoción, rechazo esta sensación, no es mía, no la acepto, le cierro la puerta completamente. Y creo que muchas de las personas se acostumbran a vivir de cierta forma cuando tienen la oportunidad de simplemente decir no, poner un límite y no permitir que eso entre en nosotros y nos enferme o nos lleve a vivir experiencias que no queremos, que no nos gustan y que no tenemos por qué estar viviéndolas si nosotros podemos decidir. Por eso me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la soberanía energética y aprender a ser soberanos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Así que, más allá de eso, quiero abordarlo desde un lugar honesto, con lo que dice la ciencia, con lo que dice la experiencia real y con el respeto que merece, porque es un tema que afecta a muchísima gente. Yo me di cuenta de esto 3, 4 años atrás, cuando empecé a investigar el tema de los hongos, porque una persona muy cercana a mí estaba con ansiedad, con depresión, con autolesiones y la medicaron muchísimo sin brindarle ningún tipo de solución o herramienta para que ella pueda aprender a gestionarse y aprender a liberarse. Por eso yo me enfoqué en aprender cómo liberarnos, cómo gestionarnos, cómo regularnos, cómo volver al centro y no ir a medicarnos con millones de pastillas que lo único que hacen es tapar el síntoma y no permitirte ver, no permitirte darte cuenta qué es lo que tu cuerpo te está queriendo decir. En mi caso particular, yo identifiqué que eso que estaba sintiendo no era mío, porque no tenía nada que ver conmigo, porque nunca lo había sentido y porque estaba en un contexto que no había motivos para sentir ansiedad. Entonces fue algo que quiso atacarme, porque sí estaba en un contexto donde había muchísima gente y nosotros, los que entendemos el tema de las energías y nos dedicamos a eso, comprendemos que en los lugares donde hay mucha gente hay mucha energía y hay muchas cosas que se te pegan si vos no estás fuerte y en tu soberanía. Si vos abrís la puertita, se te metieron los miedos, las culpas, las inseguridades, la ansiedad, la depresión, todo va a venir a succionarte de energía. Así que vamos a estar hablando de muchas cosas y más que nada darles herramientas para que puedan saber qué hacer en esos momentos. Cuando arranqué con los hongos, investigando, me doy cuenta de que había muchísima gente medicada por ansiedad y por depresión. Por eso me enfoqué en esto y en que las personas puedan darse una oportunidad de buscar alguna alternativa natural y más efectiva. Primero, vamos a aclarar algo importante. Sabemos que la ansiedad no es un defecto del carácter, no es debilidad, no es algo que inventas o que está en tu cabeza, como si la cabeza no fuera parte del cuerpo. La ansiedad es una respuesta fisiológica, es el sistema nervioso que activa su modo alarma, produciendo cortisol, adrenalina, tensión muscular,
pensamientos acelerados, pensamientos destructivos, el bruxismo, esa sensación de estar constantemente sintiendo que algo malo va a pasar, que no tenés ni idea qué, pero sentís que en cualquier momento vas a tener que defenderte, correr, atacar, huir, esconderte. Es algo que se activa en nosotros. Y bueno, justamente es el sistema nervioso que está sobreestimulado, sobreactivado, porque está programado para responder así ante cualquier tipo de amenaza. Que una amenaza puede ser un mensaje de texto, despertarte y darte cuenta que llegas tarde del trabajo, te levantás así y no tenés tiempo de reaccionar, sino que ya te levantás estresado, ya te levantás con ansiedad, corriendo. Y bueno, obviamente vivís en constante cortisol, adrenalina y tensión. Muchas veces esta amenaza no es física, no es concreta y tampoco es real. Pasa a veces que el miedo a lo que podría pasar o la preocupación por lo que no puedes controlar, la mente busca como generar un ensayo mental de escenarios negativos por las dudas de que pasen. Pero sabemos que no terminan pasando generalmente y perdemos mucha energía buscándole soluciones a algo que no, posiblemente nunca pase. Y bueno, si nosotros nos acostumbramos a eso, la ansiedad se vuelve crónica, empieza a suceder todos los días, es como que le abrimos la puerta a eso y la ansiedad empieza a atraer otras emociones también que se van activando en el cuerpo. Se genera que el sistema nervioso quede atrapado constantemente en el modo simpático, que es el modo de lucha o huida. Eso genera un eje HPA desregulado y un cuerpo que aprendió que el mundo es peligroso y que hay que estar en guardia permanente es un cuerpo que no puede relajarse, y un cuerpo que puede relajarse básicamente es un cuerpo donde la energía que fluye deja de fluir, se generan bloqueos, 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 bloqueos. Estos son nuestros vórtices de energía por donde se supone que la energía fluye y también genera nuestro campo electromagnético. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La biología de la ansiedad y la biología del estrés crónico son básicamente la misma biología, y eso es importante entenderlo porque significa que las herramientas que regulan a una también regulan a la otra. Ahora, ¿qué dice la ciencia sobre los hongos funcionales y la ansiedad? Empecemos por el bendito reishi, que es uno de los adaptógenos que más se consumen y que realmente mis consultantes siempre me mandan mensajes diciéndome que es increíble los cambios positivos y tan rápidos. En el 2012 se publicó un estudio en Japón, uno de los más citados en este campo, sobre síntomas de ansiedad y depresión en mujeres de mediana edad durante 4 semanas. Los resultados mostraron mejoras significativas en el grupo que tomó el hongo comparado con el placebo, no solamente en los síntomas de ansiedad, sino también en la calidad de sueño y en los niveles de irritabilidad. Y el mecanismo detrás de eso es exactamente lo que ya conocemos. El reishi baja el cortisol, favorece el nervio vago, activa el sistema parasimpático, que es el de relajación y digestión, es el que se activa cuando dormimos, cuando descansamos, cuando estamos relajados. Cuando el sistema nervioso deja de estar en modo alarma constante, la ansiedad disminuye, no porque algo externo suprime, sino porque el cuerpo recupera la capacidad de regularse. Entonces, cuando pasan ciertas cosas, vivís ciertas situaciones, ya no reaccionás estresándote, ya no reaccionás con picos de ansiedad o con saturación mental, sino que tu sistema, al estar regulado por el reishi, porque también empezás a dormir mejor, porque tu cortisol se equilibra, ya no te desbordás emocionalmente, sino que observás la situación y desde la calma ejecutás, solucionás, resolvés, buscas la manera de que sea distinto. Ahora, la melena de león contiene compuestos que, además de estimular el NGF, tiene efectos sobre el BDNF, que esto sería factor neurotrófico derivado del cerebro, y tiene una relación muy estrecha con la ansiedad y la depresión. Los estudios muestran consistentemente que personas con ansiedad crónica y depresión tienen niveles reducidos de BDNF, y que al aumentarlo, ya sea con ejercicios, con ciertos alimentos, con hongos funcionales, tiene efectos ansiolíticos y antidepresivos documentados. Esto es neuroquímica, está comprobado
y por eso los honguitos adaptógenos nos traen esta revolución en lo que es la salud mental. Pero bueno, acá quiero salir un poco de lo que son los estudios por un momento y hablar desde la experiencia real de las personas. Lo que yo observo en las personas que empiezan a trabajar con hongos funcionales de manera constante, no es que la ansiedad desaparece, porque no funciona así y sería deshonesto de mi parte decir que la ansiedad desaparece, sino que lo que observo es más profundo. Es como una bajada del nivel de activación, como si el volumen de fondo bajara. Las mismas situaciones que antes disparaban una respuesta de alarma intensa y desborde emocional, ahora se sienten manejables, como comentaba hace un rato, y no es porque la situación cambió, sino porque el sistema nervioso obtiene mayor capacidad de regulación y de equilibrio. Es como que se vuelve más tolerable, y eso, esa mayor capacidad de tolerar, es lo que abre el espacio para el trabajo interno, porque cuando estás en modo alarma permanente, es muy difícil observarte y querer cambiar. Es muy difícil ver los patrones desde afuera y es muy difícil tomar decisiones desde la conciencia en lugar desde la reacción automática. Los hongos podríamos decir que bajan el volumen de esa rumiación constante y de ese desborde emocional para que puedas escucharte, observarte, reconocer el patrón y elegir trabajarlo, cambiarlo, para tu propio beneficio, obvio. Quiero decir algo sobre la ansiedad y el trabajo personal que me parece fundamental. La ansiedad crónica siempre tiene raíces, no es aleatoria, sino que es el resultado de patrones aprendidos, muchas veces desde la infancia, muchas veces en entornos donde no era seguro estar tranquilo, donde la alerta se volvía necesaria para poder sobrevivir. Y bueno, esas raíces no se resuelven solamente con un suplemento, una medicina, un retiro espiritual, una meditación. Se resuelve con trabajo consciente, con ver el patrón, con darse cuenta, con la regulación del sistema nervioso, con soltar eso que quedó grabado como una amenaza que ya no es. Permitirnos vivir algo diferente, permitirnos relajarnos y volvernos nuestro hogar también. Enseñarnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra mente subconsciente, que estamos a salvo y que somos nuestro hogar y que podemos relajarnos para poder tener una mejor calidad de vida. Los hongos acompañan todo este proceso porque le dan al cuerpo esa base biológica que necesita para que el trabajo consciente sea más efectivo. Pero ellos no son el trabajo, ellos sostienen el trabajo y nos dan la oportunidad de que podamos tranquilizarnos y trabajar mejor en nosotros. El jueves vamos a hablar del eje intestino-cerebro, que es esa conexión bidireccional entre tu digestión y tu estado de ánimo, que bueno, la ciencia está empezando a entender en profundidad y que cambia muchísimo cómo pensamos sobre estas cosas dentro de la salud mental. Así que nos vemos el jueves, gracias por ver, gracias por escuchar, espero que te sea útil, que sea de bendición y que lo compartas a las personas que realmente necesitan aprender un poco sobre cómo trabaja su cuerpo para poder darse lo que necesitan. Nos vemos el domingo, y te mando un abrazo muy grande. Acordate de participar del sorteo que seguramente si ganas te va a venir muy bien ese honguito. Besos.